Dios te bendiga, círculo. Dios te bendiga, círculo. Como dijo JJ, mi nombre es Emmanuel Abreu, pero aquí en la comunidad de cariño me conocen como DJ. Tengo el privilegio de ser parte del liderazgo de esta comunidad y como siempre es un tremendo honor compartir la palabra del Señor con ustedes. Pero hoy, como dijo JJ, es extra especial. Porque ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando en este mes de agosto? ¿El qué? Pero no cualquier aniversario, son 20 años, 20 añazos. Y para ponerlo en contexto, hace 20 años el dólar estaba 30 por 1. Hace 20 años fue el primer año en el que salió YouTube. A los que son un ching más nerdos como yo, hace 20 años se estaba estrenando Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. Y hace 20 años, la red social del momento era MySpace. Así que si eres de los que sobrevivió a la era del BB Ping y a todas las malas decisiones que toma uno en sus 20, puede decir conmigo: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esta serie, en los pasados 3 domingos, hemos visto cómo la historia del pueblo de Israel tiene un paralelismo muy interesante con la historia del círculo. Y si no has podido asistir, puedes escuchar los mensajes a través de Spotify, cualquier plataforma digital, pero te voy a ayudar. Vamos a dar el recap hasta el momento en lo que va de la historia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En el primer domingo, JJ nos compartía acerca de la salida del pueblo de Israel y cómo la fidelidad de Dios se mantuvo con el pueblo por 40 años sin interrupción. 40 años con una columna de fuego, con una columna de nubes, con maná del cielo y con agua saliendo de las rocas. Luego, Maelo nos compartía sobre el caminar en el desierto. Y nos explicaba lo vamos allí de Dios y cómo un viaje que se suponía tenía que durar 11 días se convirtió en una travesía de 40 años. Y eso me recuerda cuando yo estoy peleando con Waze, porque yo digo no, por ahí no es, y después me acuerdo que Eri dijo que ahí no se dobla a la izquierda y yo dije, es verdad. Y termino dando vueltas y termino perdido. Pero Maelo nos exhortaba a que confiáramos en el plan y la dirección que el Señor tenía para nosotros. Por último, Wellman el domingo pasado de manera magistral nos explicaba cómo en el monte Sinaí el Señor entrega los 10 mandamientos, entrega la ley. Y el objetivo de la ley, y eso me impactó en gran manera, era sacar a Egipto del corazón de Israel. Porque Israel podía haber salido de Egipto, pero la mentalidad de Egipto no necesariamente podía haber salido de Israel. Y eso nos lleva a la mañana de hoy. Como saben en la historia, Moisés lamentablemente no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a pesar de las señales, de los designios y de la fidelidad constante de Dios, el pueblo pecó y el pueblo adoró ídolos. Así que reconocemos que el desierto era un proceso necesario para preparar al pueblo de Israel para lo que habría de venir. ¿Por qué? Porque Israel no tenía ninguna experiencia previa como guerreros y tenían que pelear la buena batalla para tomar la tierra prometida. Así que en la mañana de hoy estaremos hablando bajo el título Enfrentamientos, tiempos de guerra. Y es interesante porque la vida cristiana normalmente se asocia con términos bélicos. Se asocia a luchas, a batallas. Efesios 6 nos habla de la armadura de la fe. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto pleito? ¿Por qué tanto lío? Y es porque los enfrentamientos del Antiguo Testamento no son más que una ilustración de las batallas que nosotros luchamos en el día a día. Son un perfecto recordatorio de que debemos hacer las cosas diferentes. Así que si hay un consejo que puedo darte esta mañana, no seas como el pueblo de Israel.
hazle caso al Señor. Pero Moisés, donde dejamos la historia el domingo pasado, Moisés estaba a punto de morir y estaba dando instrucciones al pueblo de lo que debía de hacer. Se encomienda a Josué como el nuevo líder y Moisés, sabiendo las batallas que habrían de venir, le da al pueblo una advertencia. Y una advertencia para la guerra. Si tú me preguntas a mí, yo digo como, oye, llévate un cuchillito porque si te agarran en el piso, tú cha, cha, cha. Pero no. Moisés le dio una advertencia muy diferente. Moisés los advirtió del peligro de olvidar. Así que yo quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Estaremos leyendo a partir del verso 11 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todos los demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso, terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Dice el verso 18, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante juramento. Y el verso 19, ahí el que más me gusta. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Y para aquellos que estudian la palabra, es interesante tomar en cuenta cuántas veces en el pasaje se repite algo. Y en ese pasaje Moisés repite la expresión no olvides 4 veces. Ya cuando pasan de 2 veces como que hay que subrayarlo y decir, espérate, ahí hay algo. Y en ese pasaje, la palabra que traducimos como olvidar en el original hace referencia a dejar de recordar, ignorar y apartar de la mente, abandonar, descuidar o dejar de preocuparse. Moisés sabía que era muy fácil para el pueblo de Israel olvidarse de lo bueno que Dios había sido con ellos por 40 años. ¿Y eso por qué? Habían varios factores. Había un cambio generacional, había un nuevo pueblo, pero es muy fácil para nosotros dar por sentado lo bueno que Dios ha sido cuando todo anda bien. Y eso me recuerda al ejemplo clásico, varón XYZ, está desempleado, viene a la iglesia, clama al Señor por un trabajo, va a lo discipulado, clama al Señor por un trabajo, viene el culto el domingo, clama al Señor por un trabajo, el Señor le da el trabajo y cuando preguntan, ¿y fulano? No, él no puede venir porque tiene mucho trabajo. El Señor estaba muy presente cuando no había trabajo. Pero cuando el Señor otorga la bendición es muy fácil dar la cosa por sentado. Y Moisés sabía esto. Moisés, como advertencia al pueblo, no le dijo prepárense bien, busquen mejores espadas. La advertencia para la guerra era no te olvides del Señor tu Dios. Luego de la muerte de Moisés, Josué conduce a los israelitas a través del río Jordán
ataca la tierra de los cananeos y llevó al pueblo a la tierra prometida. Todo bien, todo iba muy bien. Y antes de morir, Josué hace el mismo recordatorio al pueblo de que no se aparten del Señor. Y el pueblo respondió lo siguiente. Vamos a Josué 24, versos 16 al 18. Y dice, el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor, ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos cuando andábamos por el desierto. Rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios. Así que yo me imagino a Josué. Josué dijo, hasta aquí Ebenezer, el Señor me ha ayudado, me puedo ir en paz. Muere Josué, pasamos literal una página de nuestra Biblia y entramos al libro de Jueces. Lean conmigo por favor Jueces 2, verso 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. ¡Cling! Como loco, era una cosa. Yo te pedí una cosa. Los ídolos no. Era muy fácil. Y literal, en el paso de una página ya el pueblo cae. Y el pueblo cae y entra en un ciclo que es lo que conocemos como el periodo de los jueces. Y el periodo de los jueces, que comprende desde la muerte de Josué hasta el reinado de Saúl, fue una época de mucho desorden en el pueblo de Israel y se caracteriza por un ciclo tóxico en el que podemos ver pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Y preparando la nota de este mensaje, yo decía como, wow, se parece a mí cuando hago dieta. Bear with me. María Eugenia me prepara los guineitos, ¿verdad? Yo me antojo de picapollo y caigo en pecado. El picapollo me cae mal, opresión, me arrepiento, pido perdón y vuelvo y lo intento otra vez en la próxima comida, liberación. Y es un círculo que se repite constantemente. Pero ya fuera de broma, la pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿No somos nosotros como los israelitas? Es muy bien clamar al Señor cuando la cosa está difícil, cuando necesitamos de su provisión, cuando necesitamos de su cuidado, cuando necesitamos un milagro. Pero es muy fácil dar por sentado cuán bueno ha sido Dios cuando todo está bien. El llamado en esta mañana es el mismo llamado que le hizo Moisés y Josué al pueblo de Israel. No te olvides. No te olvides de lo que el Señor ha hecho contigo. Pero como la palabra está llena de historias de personas que hicieron lo malo para que nosotros aprendamos de ellos, hay un personaje en el libro de Jueces a quien el Señor le tuvo que hacer un cordial recordatorio. Y esta es la figura de Gedeón. Leemos en Jueces capítulo 7 y vamos a estar leyendo del verso 2 al 9. Dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo,
divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa, pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he entregado la victoria sobre ellos. Y la historia de Gedeón es súper interesante porque yo puedo relacionarme con Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón no creía mucho. Gedeón tenía dudas. Y Gedeón le preguntaba al Señor como: mira, es verdad, como que sí, tú no vas a dar la victoria. Y aún aquí, luego de que el Señor le dice, y estamos hablando la voz del Señor, le dice: levántate, te he dado la victoria. Aún así Gedeón no creía. Y el Señor le tiene que decir a Gedeón: ok, si no crees, baja con tu siervo Furá, baja al campamento de los madianitas y escucha lo que ellos están diciendo. Efectivamente, como el tipo era incrédulo, el tipo baja al campamento y escucha, y el Señor les da un sueño a los madianitas. Dice: oye, el Señor le ha dado la victoria a Gedeón. Y ahí ya con la confirmación necesaria, Gedeón sube y le dice al pueblo en buen dominicano: coronamos. O, mejor dicho, vamos, el Señor nos ha entregado la victoria. Pero esta historia nos da el recordatorio que le da el Señor a Gedeón y a nosotros en esta mañana. Es el siguiente. Número 1, no confíes en números ni en recursos, sino en la dirección del Señor. Número 2, rodéate de compañeros de fe comprometidos. Y la historia de Gedeón para mí es perfecta para la expresión que dice: no todos los que son están, y no todos los que están son. Lamentablemente llegará el día en el que muchos dirán: Señor, Señor, y el Señor dirá: no te conozco. Así que procura rodearte de personas comprometidas en la fe que te ayuden en tu caminar con el Señor. Y punto número 3, recuerda que Dios es quien pelea nuestras batallas. El ejército de Gedeón bajó de 32,000 a 300. Y con esos 300 Dios lo hizo. No Gedeón, no los guerreros, no el pueblo, Dios lo hizo. Y en palabras de Craig Rochelle, cuando confiamos más en nuestro plan que en el poder de Dios, estamos limitando la obra sobrenatural que Él quiere hacer en nosotros. Así que la segunda pregunta en esta mañana: ¿estás siendo tú limitante para lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Yo no sé, yo solo estoy predicando hoy. Así que el Señor da la advertencia varias veces a través de Moisés, a través de Josué, luego a través de los jueces. Constantemente dice: no se olviden, apártense de los ídolos, apártense de los ídolos. Y ustedes me preguntarán en la mañana de hoy: ¿cómo puedo hacer para no olvidar? Así que el mejor ejemplo para esto lo tenemos con Josué. Y vamos a leer Josué 5, versos del 2 al 12. Y por si acaso las notas están en YouVersion, pueden verla. Yo sé que estamos leyendo mucho, pero es importante, hay que leer la palabra. En esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillo de piedra y ¡sa!
circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Jaralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo, durante los años en el desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones en el campamento descansaron hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de la esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso este lugar se llamará Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese entonces los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Y este pasaje es súper importante porque marca un antes y un después en el pueblo de Israel. Este pasaje nos muestra cómo darle prioridad a los asuntos de Dios te puede dar paz en medio de la adversidad. Haciendo contexto, el pueblo de Israel estaba acampando en Gilgal, próximo a la tierra de los cananeos. Estaban a punto de entrar en batalla. No obstante, Josué, ¿qué hizo? Necesitamos consagrarnos a Dios, porque el que nos va a dar la victoria es el Señor. Por eso procede al proceso. Ustedes saben, circuncidado todito, nítido, pero hay algo muy interesante. Y en el Antiguo Testamento se da evidencia de que cuando hay un hito en la historia, algún personaje de la Biblia le pone nombre a un sitio. Y en este caso, como vemos en el pasaje, le llamó Gilgal. ¿Por qué? Porque en ese lugar el Señor hizo que la vergüenza de Egipto saliera rodando como una piedra. Y lo interesante es que Gilgal proviene de la raíz hebrea galal, que significa rodar, girar, dar vueltas. Por lo tanto, Gilgal puede ser traducido literalmente como el círculo. Qué cómico, ¿eh? Y Gilgal representa muchas cosas para el pueblo de Israel. Representa refugio. Fue el primer campamento de Israel luego de atravesar el Jordán. Representa la Pascua, la primera celebración luego de la circuncisión. Marca un antes y un después. Se acabó el maná y empezamos a comer del fruto. Se empieza a comer de la tierra prometida. Al mismo tiempo, Gilgal representa un punto de transición porque marca el que ya el pueblo no es esclavo. Se deja atrás la esclavitud y se empieza a caminar en la tierra prometida. Y por último, es un lugar de gratitud. Allí se colocaron las 12 piedras que sacaron del Jordán en forma circular como recordatorio de que Dios había sido fiel y había abierto el río por ellos. Pueden ver eso en Josué 4, versos del 20 al 24, si mal no me recuerdo. Pero hay muchas simbologías interesantes. ¿En qué forma pusieron las rocas? En forma circular. Y Gilgal significa círculo.
Muy bien. Y el círculo para mí representa todo esto. ¿Qué he encontrado en esta comunidad? ¿Qué hemos encontrado a lo largo de estos 20 años? Hemos encontrado un refugio, un lugar seguro, un lugar donde pertenecemos y podemos adorar a Dios con pasión. Hemos encontrado un lugar donde celebrar, donde adorar domingo tras domingo. Hemos encontrado un lugar que ha marcado un antes y un después en nuestra relación con Dios. Y hemos encontrado un lugar donde Dios nos ha hecho libres. Y hemos encontrado un lugar donde dar gracias a Dios. Así que como Gilgal, hoy el Señor nos llama a que en medio de la guerra hagamos 3 cosas. Número 1, circuncidemos el corazón. Romanos 2:29 dice que la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Número 2, celebremos que Él ya venció. Juan 16:33 dice, aunque en el mundo tendréis aflicción, anímense porque yo he vencido al mundo. Y confiemos en su plan. Y a veces eso es lo más difícil para nosotros. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. C.S. Lewis dice que recordar es la parte de la humildad cristiana donde reconocer que cada paso dado fue posible solo por la gracia de Dios. Así que círculo, el llamado en esta mañana es a que no te olvides de la fidelidad de Dios. No te olvides de lo que el Señor ha hecho por 20 años en esta comunidad. Israel en los días de Josué y en los tiempos de Gedeón nos enseñan que las batallas se ganan con Dios, no con nuestras fuerzas. Gilgal nos recuerda que Dios quitó a Egipto de nosotros y nos invita a renovar nuestro pacto con Él. Nunca olvidemos que nuestro Gilgal es el lugar donde Dios transformó nuestras vidas cuando nos llamó a su presencia. Y hablando de recordar, en los tiempos del Antiguo Testamento se utilizaba mucho lo que se conoce como la tradición oral, que era básicamente contar historias, hacer oraciones. ¿Por qué? Porque está demostrado a nivel cognitivo que la repetición ayuda a que las cosas no se olviden. Y hay una oración que se realiza en la Pascua judía, en el Pesach, que se conoce como el Dayenu. Y el Dayenu es una frase que significa, de manera literal, hubiera sido suficiente. Durante la Pascua judía, el pueblo realiza esta oración enumerando 15 bendiciones recibidas por el pueblo judío durante su tiempo en el desierto, expresando que de haber recibido solamente una de ellas, habría sido motivo de agradecimiento. Así que, atención, por favor. ¿Podrías empezar el Dayenu por nosotros? Sí. Por supuesto, Rabí. Si nos hubiera liberado de Egipto, sin haberlo sometido a juicio alguno, habría sido suficiente. Si los hubiera sometido a juicio, sin haber destruido a ninguno de sus ídolos, habría sido suficiente. Si hubiera destruido a sus ídolos, sin haber matado a sus primogénitos, habría sido suficiente. Si hubiera matado a sus primogénitos, sin habernos entregado sus riquezas, habría sido suficiente. Si nos hubiera entregado sus riquezas, sin haber dividido para nosotros el Mar Rojo, habría sido suficiente. Si hubiera dividido para nosotros el Mar Rojo, sin habernos ayudado a cruzarlo en seco, habría sido suficiente. Si nos hubiera ayudado a cruzar el Mar Rojo en seco, sin haber ahogado en él a nuestros enemigos, habría sido suficiente. Si hubiera ahogado en el mar a nuestros enemigos, sin habernos abastecido en el desierto por 40 años,
habría sido suficiente. Si nos hubiera abastecido en el desierto por 40 años, sin habernos alimentado con maná, habría sido suficiente. Si nos hubiera alimentado con maná sin habernos obsequiado el Sabbat, habría sido suficiente. Si nos hubiera obsequiado el Sabbat sin habernos llevado al monte Sinaí, Habría sido suficiente. Si nos hubiera llevado hasta el monte Sinaí sin habernos revelado la Torá, Habría sido suficiente. Si nos hubiera dado la Torá sin habernos conducido a la tierra de Israel. Habría sido suficiente. Y si nos hubiera conducido a la tierra de Israel, sin haber edificado para nosotros el santo templo, Habría sido suficiente. Amén. Si el Señor nos hubiera traído a Galería 360, a una comunidad de gente imperfecta en reparación, donde se adora al Señor con pasión, hubiera sido suficiente. Ponte de pie en la mañana de hoy. Porque para el Señor no fue suficiente. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Él eso fue suficiente. Danos el regalo de la salvación. Pero de la misma manera el Señor entiende que es fácil olvidar. Así que en la mañana de hoy yo quiero que tú cierres tus ojos y hagas memoria de lo bueno, de lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Yo quiero que tú recuerdes ese momento que cambió tu vida. Yo quiero que tú recuerdes ese Gilgal en tu vida, ese momento en el que el Señor tomó las riendas de tu vida y que a partir de ese momento tu vida fue diferente. Y si tú nos visitas en la mañana de hoy o tienes tiempo visitando y tú no has tenido ese encuentro, ese antes y después en tu vida, yo te invito a que tú repitas la siguiente oración conmigo. Padre Santo, en este momento reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida y te pido que tú endereces mi caminar y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que este día yo pueda recordarlo por siempre como el día en el que te hice Señor de mi vida. Y si tú eres de la comunidad ya, yo quiero que tomemos unos minutos para reflexionar cuán bueno ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Porque por 20 años, más de 20 años, un grupo de jóvenes salió de la iglesia metodista. Ese grupo de jóvenes empezó a reunirse en IEO, pasó por la Guarocuya y llegó aquí. Y en la mañana de hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Así que ahí donde tú estás, tómate unos minutos y reconoce que estás aquí por la mera gracia de Dios. Este es tu tiempo con Dios. Señor, oramos para darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por hacernos recordar. Te pedimos que en el tiempo de dificultad, cuando la cosa se ponga difícil, tú no nos hagas olvidar lo bueno y misericordioso que tú has sido con nosotros. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.